Buenas tardes, vamos a trabajar el tema que tenemos para el día de hoy y corresponde a cómo hablar en público. Tenemos entonces necesidad esencial de comunicarnos con otras personas. Realmente nosotros somos seres humanos y vivimos, ¿verdad? Interactuamos dentro de un grupo social, en casa, con nuestros familiares, en la iglesia, con nuestros amigos, en el colegio, en otros lugares donde podemos nosotros compartir. De ello, entonces, vemos la necesidad que tiene un ser humano de poder interactuar con otros. De ello, entonces, la necesidad también de comunicarse y de comunicarse de forma correcta. Para ello, entonces, podemos entender que existen formas adecuadas de poder expresarnos en un público estructurando nuestras ideas, desarrollando nosotros nuestro discurso para poder comunicarnos con todas las personas que tenemos a nuestro alrededor. Para ello, entonces, vamos a dar el inicio. Dice, un punto de partida y de referencia. Cuando vamos a hablar en público, es fundamental tener claro el objetivo de intervención, es decir, un objetivo que nos lleve a nosotros a compartir o a comunicar al grupo. Entonces, si yo tengo la claridad de la información que yo quiero compartir, yo voy a saber específicamente sobre qué voy a tratar, cuál es el objetivo principal de tener esa interacción con las demás personas. Muy bien, una vez teniendo nosotros nuestro objetivo, vamos a emitir o estructurar nuestras opiniones, nuestros pensamientos e ideas sobre el tema que vamos a tratar. Hablar en público no se limita a tomar solamente de por sí la palabra, sino también tenemos en su momento que desarrollar o estructurar un discurso, de forma que cuando nosotros expresemos nuestras ideas, pues las personas que nos están escuchando tengan clara la noción de lo que estamos hablando. Entonces, en este caso nos dice, las intervenciones hay que prepararlas con conciencia. Yo realmente voy a comunicar algo que yo vaya a saber y a manejar. Es decir, mi intención es comunicar e informar sobre un tema y sobre ese tema es que yo voy a exponer mis ideas. A eso se refiere cuando nosotros vamos a estructurar nuestro discurso como tal. El saber cómo nosotros vamos a dar a conocer el desarrollo del tema con el fin de informar, de expresarlo, de explicarlo, de llamar la atención del público en relación a lo que yo voy a realizar. Entonces acá este tema principal de hablar en público nos va a dar ideas y pautas necesarias para poder tener dominio de las personas con las cuales nos vamos a dirigir. Acá, escribir dice, el discurso es solo una parte del trabajo que probablemente no sea lo más difícil, pero acá ya estamos hablando de un primer paso, escribir un discurso. Luego de que nosotros vayamos a empezar a desarrollar nuestro discurso, pues en él vamos a expresar las principales ideas que nosotros queremos transmitir. En este discurso nosotros tenemos que tener claro el objetivo del por qué vamos a compartir esta información para que las personas a las cuales nosotros vamos a abordar sepan de qué es lo que o qué es lo que nosotros queremos comunicar como tal. Muy bien. El ser humano, por naturaleza, siempre va a tener un pequeño nervio para poder hablar, pero esto es a veces en su momento porque no conocemos a las personas. Pero recordemos que nosotros siempre, siempre vamos a estar en comunicación con personas que desconocemos y que en su momento, ¿verdad? Tenemos que tener una interacción cosa o por lo cual nosotros, es natural que mantengamos ese cierto nerviosismo o temor, ¿verdad?, hacia el público al cual nos dirigimos. Pero en este caso, mientras nosotros manejemos claramente nuestro discurso, la información, nuestras ideas, el objetivo sobre el cual vamos a trabajar, pues no hay ningún problema en este sentido. Entonces acá, en el discurso tenemos que tomar en cuenta el vocabulario que vamos a emplear. Es decir, vamos a comunicarnos de forma clara y de forma sencilla, que las personas nos entiendan. Vamos a realizar ciertos gestos, ¿verdad? O movimientos. Regularmente el ser humano siempre cuando habla, pues tiende a realizar gestos o movimientos.
y vamos a vestir de una forma adecuada. Como yo voy a interactuar con otro grupo de personas, ¿verdad? Tengo que estar acorde a la ocasión. Y sobre eso es que nosotros preparamos el discurso a desarrollar como tal. Muy bien, dice prepararse antes de hablar en público, calcular todo. Nosotros tenemos que desarrollar ensayos de lo que queremos realizar para que todo salga bien. Entonces, en este caso, aquí nos dice, ¿verdad? La elaboración del discurso, aun siendo determinante, constituye tan solo una primera etapa del acto. Entonces, ya teniendo nosotros preparado nuestro discurso, tenemos que prácticamente desarrollar, ¿verdad? Una práctica del mismo para poderlo llevar a cabo. Entonces, acá vamos a buscar informar, motivar, divertir y advertir sobre el tema que vamos a tratar. Bueno, entonces prácticamente ya teniendo mi curso, mi discurso, lo que voy a hacer es desarrollar una exposición. Siempre se recomienda que la persona cuando vaya a exponer, antes de desarrollarla, pues lea cuantas veces pueda, ¿verdad? Su discurso para poderlo trabajar. En este caso también vamos a encontrar que algunas personas lo que hacen o realizan es que leen su discurso o lo repiten en voz alta frente a un espejo, como si ya se estuvieran dirigiendo al público. Entonces acá dice, se va a hablar, por ejemplo, se va a hablar sobre el sector de vino de España y se requiere transmitir la idea de su falta de proyección internacional. Entonces acá, una vez seleccionada la idea clave, hay que buscar argumentos que apoyen lo que nosotros vamos a decir. Acá, en este proceso puede durar algunos días. En este caso, pues sí va a durar cierto tiempo para poderlo elaborar. No es que de la noche a la mañana nosotros construyamos un discurso, ¿verdad? Sino tenemos que tener argumentos relacionados sobre lo que vamos a tratar. Entonces, nuestro discurso tiene que estar, dice, desarrollado en tres partes importantes. Una, que va a ser la introducción. Dos, que va a ser el desarrollo. Y tres, que va a ser la conclusión. Y esto siempre va a estar en el desarrollo de un discurso, no va a variar nunca. Muy bien, introducción, plantear el tema que se va a abordar. Es decir, voy a dar las ideas preliminares de lo que estamos hablando. En el desarrollo, pues yo ya voy a tener aquí todos los argumentos necesarios que yo voy a utilizar para que las personas puedan emplearlo como tal. Y por último, tenemos la conclusión, que sería la idea central del tema como resumen de lo que nosotros hemos hablado. Porque entonces, después de que yo ya desarrollé mi tema, tengo que hacer un pequeño resumen para que la persona siempre quede grabada la idea principal. Dice que el discurso no tiene por qué ser una pieza literaria, es decir, no tiene que ser algo que yo voy a leer, ¿verdad? Y que toda gente se va a aburrir porque entonces ni yo sé qué es lo que estoy diciendo, sino simplemente lo estoy leyendo porque tengo que transmitir la información. El discurso es algo que yo voy a manejar, que son mis ideas, que voy a utilizar frases, palabras que puedan ser entendidas por los demás. No simplemente, ¿verdad? Que voy a yo a leer 5 o 10 hojas y ni yo misma entiendo qué es lo que estoy diciendo. Entonces no tiene que ser de esa forma. En este caso dice, para terminar este espacio debemos de señalar puntos importantes, es decir, independientemente del tema que se vaya a tratar, debemos procurar que nuestro discurso sea atractivo, novedoso, ágil. ¿Por qué situación? Porque si yo no cuento con mucho tiempo para poder trabajar un discurso, yo tengo que verificar y velar que las personas que van a estar, ¿verdad?, puedan comprender lo que yo estoy compartiendo. Yo no voy a necesitar, ¿verdad?, los mismos 5 días, los mismos 15 días que desarrolle mi discurso para darlo a entender, sino tengo que ser breve y directo en lo que yo voy a dar. Entonces, la idea principal dice que debe de estar a la brevedad. Y eso lo va a agradecer mi público porque entonces lo va a entender, lo va a comprender y no va a tener que escucharme, ¿verdad? Por cuantísimo tiempo, 3 horas, para que solo entender lo último, ¿verdad? Entonces, no, tengo que ser claro, preciso en lo que yo quiero abordar. Muy bien. También tenemos un segundo punto que establece, dice, puntos a tener presentes o considerables. Y aquí ya estamos hablando de un segundo aspecto.
Muy bien, dentro de este segundo aspecto tenemos que tomar en cuenta al público al cual nos vamos a dirigir. Muy bien, yo tengo que saber la edad, el número, ¿verdad? Del grupo de personas de los cuales van a escuchar mi discurso. Posiblemente hasta si tuviera yo la oportunidad de saber, ¿verdad? A qué público voy a dirigirme, si tiene algún conocimiento básico, alguna formación, porque va a depender mi lenguaje, ¿verdad? Para que las personas entiendan lo que yo voy a compartir. Yo no puedo hablar de manera simple y sencilla, ¿verdad? A un grupo de profesionales, sino voy a hablar de forma técnica. No puedo hablar de forma técnica a un grupo de personas que no han recibido ninguna formación académica como tal, porque entonces si yo hablo de forma técnica no van a entender nada. Entonces de acá tengo que tener claramente conocer a mi público. Otro segundo aspecto de dice que es el objeto de la intervención. Muy bien, ya dijimos al inicio entonces que tenemos que tener un motivo, un objetivo principal y sobre eso es que yo me voy a basar. Yo no voy a terminar hablando voy a hablar ahorita de la contaminación y después voy a hablar, terminando de hablar de política, ¿verdad? O sea, no tiene sentido una relación con otra. Entonces, tenemos que ser claros, objetivos en informar lo que tenemos que compartir como tal, así, de simple y de sencillo. También dice tema a tratar. Vuelvo a repetir. Si yo voy a hablar, por ejemplo, sobre la contaminación, pues yo tengo que hablar sobre las consecuencias, las causas que lo están generando. Yo no voy a hablar, ¿verdad?, de la violencia, porque no tendría sentido una situación con otra. Entonces, sobre el tema que yo voy a tratar, tengo que hablar y argumentar mi tema como tal. El lugar de intervención, también debo de saber, ¿verdad? Si el sitio donde voy a estar es abierto, es cerrado, si está ventilado, si está iluminado, si posiblemente no tiene, ¿verdad? Igual energía eléctrica o alguna situación que venga a beneficiarnos. No voy a hablar, no voy a dar un mismo discurso, ¿verdad? En una boda que en un cumpleaños. Entonces, debo de saber por qué va a ser mi intervención como tal. También voy a tener el tiempo de intervención, lo que les decía. Yo no voy a abarcar 2 o 3 horas, ¿verdad? Porque pobre las personas se van a aburrir. Yo tengo que ser muy puntual en lo que quiero compartir. Esencial en mis palabras para saber qué es lo que yo quiero compartirle a mi público. Entonces, así vamos a entender que nuestro público asistente va a poder entender y comprender lo que yo quiero transmitirles. Y de esa forma hasta voy a captar su interés. Si yo me voy a exceder, se van a aburrir las personas, o ya no me van a escuchar. Van a estar presentes ahí, pero ya no me van a escuchar. Entonces hay que tener cuidado con eso. Por último, ¿verdad? Recordar. Cuando nosotros recordamos es como que estuviéramos haciendo un resumen de lo que venimos a hablar. A eso se refiere como tal. Y sobre todo, ¿verdad? Vuelvo a repetir, no vamos a perder de vista, por favor, el tema del cual estamos hablando. Así no vamos a aburrir ni a confundir a las personas, sino simplemente vamos a tratar de ser muy explícitos en lo que nosotros vamos a desarrollar. Dice, vamos a tener un objeto de la intervención. Bueno, si yo tengo que tener el motivo, la intención, el tema, el contenido del cual voy a trabajar. Entonces no puedo, en un momento determinado, ¿verdad? Voy a hablar sobre la educación y termino hablando de violencia y de desnutrición, ¿verdad? No tendrían sentido ni coherencia. Vamos a hablar con el fin para el cual fue solicitado nuestro discurso como tal. Por eso es importante que nosotros preparemos el discurso para que nosotros sepamos y podamos guiar sin salirnos de la situación que nosotros estamos hablando. Muy bien. Dice que las características que puede tener un discurso son las siguientes. Puede ser formal o informal, puede ser serio o desenfadado, ¿verdad? O sea, ya depende, ¿verdad? De qué nosotros estemos haciendo. Puede ser sobrio o entusiasta, cercano o distante, riguroso o generalista, ¿verdad? Porque según las necesidades que surjan del discurso es como nosotros vamos a encontrar estas características. También puede ser un monólogo o una participación, puede ser con el apoyo visual de un proyector.
En este caso, cuando nosotros ya tenemos preparado como tal una intervención, entonces ahí sí, ¿verdad? Podemos tener el apoyo de un proyector, porque entonces ya tenemos material estructurado a desarrollar como tal. Muy bien. También tenemos, dice que el orador buscará darle su intervención a aquella orientación que pueda lograr el mayor impacto posible en el público. ¿Por qué situación? Porque yo busco que mi discurso, que mi información vaya y genere esa situación que yo necesito en el ser humano, para lo cual, ¿verdad? En su momento, pues a mí me eligieron para dar el discurso. La forma de vestir siempre, siempre debe de ser acorde a la situación. Por ejemplo, ¿verdad? Yo me voy a dirigir a un grupo de padres de familia, pues yo no voy a ir con chanclas, con short, ¿verdad? Y una camiseta, porque no sería acorde a la situación. Regularmente, a pesar del grupo al cual nos estemos dirigiendo, como sea, pues tenemos que vestir de una forma decorosa. Y con eso concluimos la primera fase que corresponde a la preparación de cómo nosotros vamos a hablar en el discurso. Este tema está dividido en tres partes y vamos a estar trabajando cada una de ellas. Yo les voy a pedir favor que siempre vayan desarrollando los temas según el número para que podamos tener un orden, ya que al final tenemos que tener mucha comprensión de lo que estamos hablando porque ustedes van a elaborar un discurso.